mis, eh, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su espíritu? ¿Quieren oír una palabra del Señor, de Dios Padre? El título de este mensaje, mis hijos, mis amados, es, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y la respuesta es que la voluntad de Dios es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Si nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, la respuesta es que la voluntad de Dios es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y ese es el título. La voluntad de Dios es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y quiero decirles que es otra verdad eterna que yo atesoro en mi corazón. Que la voluntad del Padre Celestial es que seamos semejantes a su Hijo. Pero vayamos a la base bíblica, donde está la palabra que la voluntad del Padre es ser semejantes a sus hijos. Y lo encontramos en tres textos. Lo encontramos en Romanos 8:29, en 2 de Corintios 3:18 y en 1 de Juan 3:2. Textos que haríamos muy bien en grabarlos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, para que nos sirva para modelar nuestra vida, para que podamos respondernos, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues la voluntad de Dios es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Pero veamos esta base bíblica. El apóstol Pablo afirma que el Padre Eterno ha predestinado a su pueblo para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. En Romanos 8:29 Pablo escribe, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otra versión de la Biblia leemos, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Además, el apóstol Pablo declara que el pueblo de Dios, por el Espíritu Santo que mora en ellos, está siendo transformado de gloria en gloria a la imagen del Señor. Este es el segundo texto bíblico que está en 2 de Corintios 3:18. Pablo dice que afirma, declara, que el Espíritu Santo que mora en los creyentes transforma de gloria en gloria nos va transformando a los creyentes de gloria en gloria a la imagen del Señor. Pero veamos la escritura, oigamos la escritura. 2 de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando cara a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Como por el Espíritu del Señor. En otra versión de la Biblia leemos, así que todos nosotros podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este es el segundo versículo. Y finalmente el tercer versículo lo anuncia, declara el apóstol Juan. El apóstol Juan nos dice que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él.
En primera de Juan 3:2, el apóstol escribe: Amaos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En otra versión de la Biblia leemos: Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Mis hijos, mis hermanos, mis amados, estos textos bíblicos nos revelan tres eventos gloriosos. En el pasado, el pueblo de Dios ha sido predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Repito, en el pasado el pueblo de Dios, por el Padre Celestial, ha sido predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. En el presente, el pueblo de Dios está siendo transformado a la imagen de Cristo. Y en el futuro, dice la Escritura, que seremos semejantes al Señor Jesucristo. En conclusión, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, en conclusión, el propósito divino del Padre Celestial para su pueblo, para sus hijos, es que lleguemos a ser, que este pueblo llegue a ser semejante a su Hijo Jesucristo. Y quiero citar qué piensan algunos teólogos y pastores famosos con respecto a estos tres, a la conclusión de estos tres versículos, que el propósito divino del Padre es que su pueblo sea semejante, llegue a ser semejante a su Hijo Jesucristo. Primero tengo que citar al renombrado pastor y teólogo inglés John Stott. Él murió en el 2011. John Stott da su último mensaje. Su último mensaje en una convención, él da su último mensaje. Él tenía 86 años cuando da este mensaje, y ya caminando con su bastón, titula su mensaje, da su mensaje titulado El modelo, llegar a ser como Cristo. Y él afirmaba, mis hermanos, mis hijos, mis amados, que la voluntad de Dios para su pueblo es que llegue a ser como Jesucristo. Pero vean lo que dice este pastor. Este pastor Stott expresaba: así que quiero compartir con ustedes dónde se ha detenido mi mente a medida que me acerco al final de mi peregrinaje en la tierra. Y es, Dios quiere que su pueblo llegue a ser como Cristo. La semejanza a Cristo es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. Repito, miren lo que dice este pastor a sus 86 años. Así que quiero compartir con ustedes dónde se ha detenido mi mente a medida que me acerco al final de mi camino, de mi peregrinaje. Y es que Dios quiere que su pueblo llegue a ser como Cristo. La semejanza de Cristo es la voluntad de Dios para el pueblo de Dios. Esto es lo que dice John Stott. Un reportero de televisión le preguntó una vez al pastor Stott: usted ha tenido una carrera académica brillante, le dice al pastor Stott. Has tenido una carrera brillante, primero en Cambridge, fuiste rector a los 29 años, capellán de la reina. ¿Y cuál es tu ambición ahora?, le pregunta a Stott. Stott respondió, este pastor responde: ser más como Jesús. Al final de sus días, mis hermanos, el pastor Stott estaba persuadido que una de las razones de los fracasos de los esfuerzos evangelizadores era porque los pastores evangelistas no nos parecemos a Cristo
al cual proclamamos. Repito esto. El pastor Stott murió persuadido que una de las principales razones de los fracasos de los esfuerzos evangelizadores era porque nosotros los pastores y evangelistas no nos parecemos a Cristo que proclamamos. Pero veamos otro pastor, un pastor estadounidense, él se llama Thomas Tarrant. Él escribe un artículo que se llama Descubriendo el propósito de Dios para tu vida. Él afirma que a pesar de que hemos sido atrapados y desfigurados por el pecado, cuando entramos, vean esto, cuando entramos a la familia de Dios, Él coloca a cada uno de sus hijos en un proceso de transformación de por vida para conformarlos a la semejanza de Jesús y hacerlos aptos para vivir en su presencia. Explica este pastor Tarrant que a medida que los hijos de Dios son transformados diariamente de un grado de gloria a otro, sus vidas muestran cada vez más su gracia y su gloria en este mundo presente. Repito lo que dice el pastor, que a medida que somos transformados diariamente de gloria en gloria, nuestras vidas, las vidas de los creyentes, muestran la gracia y la gloria del Señor Jesucristo en este mundo, y que lo harán perfectamente en el mundo venidero. Y añade este pastor que este proceso de ser conformados a la imagen de Jesucristo se desarrolla cuando buscamos seguir las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, impulsados por un amor agradecido. Finaliza diciendo este pastor que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que seamos transformados en nuestro carácter, de modo que reflejemos más plenamente el carácter del Señor Jesús y vivamos cada mes una vida de amor y de buenas obras. Citemos ahora a otro pastor cristiano muy conocido, el pastor, autor cristiano, evangelista cristiano, Henry Bridges. Él murió en 2016. Él escribe un libro que se llama La disciplina de la gracia. Y en el capítulo 6 de este libro, Transformados a su semejanza, afirma que la semejanza con Cristo es la meta de Dios. Vean, él afirma que la semejanza con Cristo es la meta de Dios para los creyentes y que esa debería ser nuestra meta, parecernos al Señor Jesús. Y dice, explica este evangelista, este autor cristiano, que para saber si estamos siendo transformados más y más a la semejanza de Cristo, si estamos transformados de gloria en gloria, más como Cristo, debemos estudiar el carácter de Jesucristo. Él afirma que Jesucristo, estudiando su carácter, en su humanidad, cuando estaba el Señor Jesús, amó la justicia y odió la maldad. Y que ese era un rasgo del Señor Jesús. Pero además, este pastor señala que otro rasgo del Señor Jesús era, en esta vida terrenal, era que Él quería hacer la voluntad de su Padre, la cual culminó cuando dio su vida por sus ovejas. Y termina diciendo este pastor que ser como Jesús, pastor Henry Bridges, que ser como Jesús no es dejar de cometer unos cuantos pecados obvios, como mentir, engañar, chismear y tener pensamientos impuros. Ser como Jesús, dice este pastor, es siempre buscar hacer la voluntad del Padre. Ahora me refiero a otro pastor, David Wilkerson. Él murió en el 2011. Él hace o predica
hace un sermón llamado a ser como Cristo. Él afirma que crecer cada vez más a la semejanza de Jesús es el propósito principal de la vida. Vean esto, por favor. Este pastor afirma que en este artículo, llamados a ser como Cristo, él afirma que crecer cada vez a la semejanza de Jesús es el propósito principal de la vida. Así que usted se está preguntando cuál es mi propósito. Es crecer cada vez más a la semejanza del Señor Jesucristo. Ese es el propósito principal de la vida. Dice el pastor que la meta de ser semejante al Señor Jesús tiene que ser central en todas nuestras actividades, en nuestro estilo de vida, en nuestras metas, en nuestras relaciones. De hecho, explica este pastor, todos nuestros dones y llamamientos, nuestro trabajo, mi ministerio, mi testimonio, deben surgir de ese propósito central. Y él nos advierte, este pastor Wilkerson, que si no soy, dice él, como Cristo, si no me estoy volviendo notablemente más como Él, habré perdido por completo el propósito de Dios para mi vida. Yo quiero repetir esto, mis hermanos. Dice este pastor, al cual yo estoy totalmente persuadido que así es, que si no soy como Cristo, si no me estoy volviendo notablemente más como Él, habré perdido por completo el propósito de Dios para mi vida. No importa lo que logre para su reino, dice, pero si pierdo este propósito, habré vivido, predicado y luchado en vano. Mis hermanos, el propósito entonces de Dios para esta vida es ser como Jesucristo. Ahora quiero citar finalmente al famoso evangelista norteamericano Billy Graham. Él murió en 2018. Según lo afirma la Asociación Evangelística Billy Graham, según decía Billy Graham, que la voluntad de Dios es que seamos cada vez como Cristo. Es así de simple, dice, y también complejo. Explicaba el pastor Graham que la voluntad de Dios es que tengamos vean la forma. Explicaba este pastor Graham que la voluntad de Dios es que tengamos un parecido familiar con su Hijo. En otras palabras, dice, el plan de Dios es que seamos cada vez más como Jesús, no físicamente, sino en la forma en que pensamos, actuamos y tratamos a las demás personas. Termina diciendo este pastor Graham, famoso evangelista Graham, que a Dios le agrada que nuestra meta sea, por el poder del Espíritu Santo, llegar a ser como Cristo, más como Cristo, perseguir lo que es puro y bueno ante los ojos de Dios. Y nos pregunta al final Graham, ¿ven otros algo de Cristo en nuestras vidas? Nos pregunta el pastor Graham, ¿ven otros algo de Cristo en nuestras vidas? Mis hermanos, ¿ven otras gentes algo de Cristo en nuestras vidas? Quiero decirles que para muchos creyentes, Jesucristo es una realidad viva en ellos, para ellos. Muchos creyentes, ellos habitan en Él y Él habita en ellos. Para muchos creyentes, Jesucristo es la fuente de su vida y se nota en todo lo que hacen. Quiero volver al pastor John Stott. Él escribe otro artículo que sería muy bueno que lo buscaran, está en internet. En Cristo, el significado y las implicaciones del Evangelio de Jesucristo. El significado y las implicaciones del Evangelio de Jesucristo.
El pastor Stott afirma que cuando conocemos a algunas personas, sabemos inmediata e instintivamente que son diferentes. Y estamos ansiosos por conocer su secreto. Vean lo que escribe, afirma el pastor Stott. Afirma que cuando conocemos a algunas personas, sabemos inmediatamente e instintivamente que son diferentes. Y estamos ansiosos de conocer su secreto. No es la forma en que se visten, dice el pastor, hablan o se comportan, aunque estas cosas influyen. No es que se hayan puesto una etiqueta con su nombre y que se hayan proclamado adherentes a una religión o ideología en particular. Ni siquiera que tengan un código moral estricto que sigan fielmente. Es que conocen a Jesucristo y Él es una realidad viva en ellos. Además, el pastor Stott declara que en aquellos hombres donde habita Cristo, vean lo que muestran, dice, que muestran una serenidad interior que la adversidad no puede perturbar. Y esto hay que remarcarlo. Dice el pastor Stott que estos hombres en la cual mora Cristo, el Espíritu de Cristo, muestran una serenidad interior que la adversidad no puede perturbar. Es la paz de Cristo, dice. Estos hombres donde Cristo tiene su morada, dice, tienen un poder espiritual que la debilidad física no puede destruir. Es el poder de Cristo. Estos creyentes, sigue diciendo el pastor Stott, tienen una vitalidad oculta que ni siquiera el proceso de morir puede apagar. Es la vida de Cristo. Hay un pastor cristiano, un autor cristiano, Tomás Sibley se llama él, en un escrito, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, la asombrosa riqueza para los creyentes. Él afirma que el mensaje del Evangelio es que Dios vino en la carne a morar entre los hombres. Y declara que los que están en Cristo muestran compasión, vean, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Atributos que constituyen la expresión de la vida de Cristo en los hombres. Vean el resumen que hace este pastor. Dice que los hombres que están en Cristo muestran, repito, compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Atributos que constituyen la expresión visible de la vida de Cristo en los hombres. ¿Ven las personas algo de Cristo en nuestra vida, mis hermanos, mis hijos, mis nietos? ¿Ven las personas algo de Cristo en nuestra vida? Bueno, ahora ya conocemos cuál es la voluntad del Padre Celestial. Y la voluntad es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Que vivamos en esta tierra a semejanza de Cristo. Y entonces tenemos que preguntarnos, mis hermanos, mis amados, mis amigos, ¿tenemos algo, me parezco al Señor Jesús? ¿Tengo algo de Cristo? Y para que nuestros familiares y para que nuestros amigos vean algo de Cristo en nuestra vida, debemos de poseer algunas evidencias, algunas virtudes, algunas características que tenía el Señor Jesús cuando vivía en esta tierra. Primero, el Señor Jesús, dicen las Escrituras, que el Señor Jesús amaba la justicia y odiaba la maldad. Uno de los principales atributos del Señor era que amaba la justicia y odiaba la maldad. Esto es donde está escrito. Esto está escrito en el libro de Salmos, pero también en Hebreos. En Hebreos el autor dice,
en el capítulo 1, versículo 9, en referencia al Señor Jesucristo: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. La pregunta que tenemos que hacer nosotros, los creyentes, los que vamos a iglesias, los que nos congregamos: ¿amamos la justicia y odiamos la maldad como el Señor Jesús? Otra de las características del Señor Jesús, de los atributos del Señor Jesús, que nos muestra la palabra, es que el Señor Jesús era manso y humilde de corazón. Vean cómo el Señor Jesús nos exhorta diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Somos nosotros, mis hijos, mansos y humildes como el Señor Jesús? Damos testimonio a nuestros familiares, a nuestros amigos, de una mansedumbre igual que la del Señor Jesús. Una mansedumbre que cuando lo insultaban o lo amenazaban no respondía, dejando su causa en manos de Dios. Otro de los atributos del Señor Jesús cuando vivía en la tierra era que tenía paz. El propio Señor Jesús nos promete su paz diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esto expresaba el Señor Jesús. Tenemos la paz del Señor Jesús. Otros atributos destacables del Señor Jesús es que tenía gozo cuando vivía aquí en la tierra. Él expresaba a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté presente y vuestro gozo sea cumplido. En otra versión de la Biblia podemos leer: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma alegría que yo tengo. Este es un atributo importante, el gozo. Recordemos que la marca distintiva, mis hermanos, de los verdaderos cristianos es su gozo y alegría en medio de cualquier circunstancia. La pregunta es: mis hijos, mis hermanos, mis amigos, ¿tenemos el gozo y la alegría del Señor Jesús? Otro de los atributos del Señor Jesús era que se compadecía de las multitudes, porque Él decía que estaban abatidas y angustiadas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús tenía misericordia por las necesidades físicas de las personas. El Señor Jesús, cuando tenían hambre, les daba de comer, y cuando estaban enfermas las sanaba. Somos nosotros compasivos, misericordiosos con las personas como el Señor Jesús. Conociendo estas virtudes, mis hermanos, algunas virtudes de nuestro Señor Jesucristo, del Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra, algunas de sus virtudes, de sus características más relevantes, más importantes, debemos de preguntarnos: ¿qué tanto nos parecemos al Señor Jesús? Tenemos paz, tenemos gozo, somos compasivos. ¿Qué ven otras personas en nosotros? ¿Ven algo de Cristo en nuestras vidas? Y si nuestros familiares y si nuestros amigos ven algo en nosotros, nosotros somos bienaventurados. Nosotros Jesucristo ha hecho morada en nosotros, tenemos el Espíritu Santo y damos muestra, evidencia
de sus características. Somos bienaventurados. Y cuando nos damos cuenta que nuestra familia, nuestros amigos, ven algo de Cristo en nosotros, ¿qué debemos de hacer? Saltar de alegría. Porque esto significa que fuimos conocidos y predestinados en la eternidad por el Padre Eterno, por el Padre Celestial, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto significa que estamos siendo transformados, cambiados día a día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y también significa que al final de los tiempos seremos semejantes al Señor Jesús en el cielo. Y estamos finalizando. Si nuestros amigos, nuestros familiares ven algo de Cristo en nosotros, debemos estar felices, de saltar de alegría, porque significan tres cosas lo que está bíblicamente ya hemos señalado: que hemos sido conocidos y predestinados por el Padre Eterno para ser semejantes al Señor Jesucristo, en primer lugar. En segundo lugar, en esta vida terrenal, estamos siendo transformados de gloria en gloria para conformarnos a la imagen del Señor Jesús. Es el presente. En el pasado decimos predestinados. En el presente estamos siendo cambiados a su imagen diariamente. Y estamos persuadidos que en el futuro seremos semejantes al Señor Jesús. Seremos semejantes a Jesucristo. Brillaremos como Él brilla, con cuerpos glorificados y con mente renovada. Es una gloria, es una bienaventuranza para aquellos hijos de Dios que muestran estas características. Y no significa ser pastor, no significa ir a la iglesia, no significa cantar, es que Cristo mora en nosotros. Que tengamos el Espíritu de Cristo para poder reflejar las características del Señor Jesús aquí en la tierra. Porque hemos sido predestinados para ser semejantes al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. En el presente, en esta vida terrenal, estamos siendo cambiados diariamente a la imagen del Señor Jesús, y en el futuro seremos semejantes a Cristo. Este es el mensaje. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Ser semejante, que seamos semejantes al Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere. Que seamos semejantes a su Hijo. Amén y amén.